Una pregunta más dirigida a la Asamblea, a la que nos representa con los mandos a distancia. Ante el paciente con Alzheimer, ¿es necesario hacer uso de sujeciones físicas y tratamiento farmacológico para manejar adecuadamente su comportamiento? Repito la pregunta. Ante el paciente con Alzheimer, ¿es necesario hacer uso de sujeciones físicas de cualquier tipo que sean y tratamiento farmacológico para manejar adecuadamente su comportamiento? Y las posibles respuestas son estas: sí, siempre, la 1, 2, sí, normalmente, 3, depende del caso, 4, no normalmente, 5, no nunca. Podemos responder, está abierta el punto verde, faltan 4 personas solo de expresar su opinión, si lo desean, por el mando a distancia, número y ok. Solo falta una, y la respuesta es la siguiente, en torno a las sujeciones físicas o farmacológicas. Javier, ¿lo ves mejor? Pues muy interesante. No normalmente dice la mayoría, un 52%, luego hay un 30% que dice depende del caso, luego sí normalmente es un 12% y luego 2, 4 el resto de respuestas. Pablo. La ley es clara en este sentido. No deben utilizarse restricciones ni físicas ni farmacológicas. Otra cosa... ¿Tú dirías no nunca? No normalmente. No normalmente. No normalmente. No nunca. Hay momentos en que puede ser necesario por la propia situación de angustia y haya que utilizar medicación para disminuir síntomas o para controlar síntomas, pero no normalmente de partida. Pablo, y esto no es así la realidad. Pablo, este residente se me escapa. Se me escapa del centro residencial, se me escapa de casa. ¿Cómo no lo voy a atar? Pero si no es con mala voluntad. Pues habrá que poner a disposición de la propia organización mecanismos para poder controlar que personas puedan estar en unos determinados ámbitos sin utilizar una restricción física. Estamos hablando como restricciones físicas, no solo medidas de pacientes que vienen con enfermedades avanzadas a nuestra unidad, con lesiones en brazos evidentes de haber tenido restricciones físicas. Estamos hablando de otro tipo de sujeciones, incluso las barandillas. O sea, hay personas que tener una barandilla subida en la cama le puede significar pues, una alteración de su estado de ansiedad muy importante y que estamos, porque no se caiga, produciendo otro tipo de síntomas. Claro, yo creo que hay que decir como mínimo dos cosas. Una de ellas es que está estudiado y probado que el aumentar la sujeción física del anciano con Alzheimer para que no esté andando y se pueda caer y haya fracturas y tal, al final es un factor más de riesgo para que se caiga. Y eso está estudiado. Y la segunda cuestión es que yo he vivido experiencias muy, por ejemplo, en San Pedro de Ribes, en Barcelona, en la unidad de psicogeriatría de los Camilos, se daban cuenta de que algunas personas tienen lo que se llama el wandering, ¿no? Una deambulación muy habitual, muy permanente y con un riesgo de que se despistaran, se cayeran. ¿Qué hicieron los auxiliares? Porque los auxiliares decían, claro, cuando nos vamos a hacer las camas, ellos se quedan con menos vigilancia y puede haber más riesgos. ¿Qué es lo que hicieron? Incorporar a algunos de los ancianos a ir haciendo las camas, a los que tenían costumbre de hacerlo, con ellos, porque era un momento de ir hablando, de ir estimulando, de ir fomentando la sensación de utilidad. Lo que se hizo fue incorporarlos a la tarea de una manera sana. Es cuestión de echarle imaginación para intentar que la persona no sea simplemente un mueble del que hay que evitar que se caiga, sino una persona a la que hay que estimular para que siga pudiendo hacerlo. Hay programas en España, seguro que conocidos por la mayor parte de los presentes, sino por todos, que promueven este programa de desatar al anciano. Con este título, instituciones que se han creado incluso exclusivamente o expresamente para esto. Os confieso que yo a veces me parece que se pasan, en el sentido de que quieren limitación cero, y no sé si conocen la realidad que a veces nos llevaría a responder no normalmente, pero entiéndame usted que es que... Pablo. Bueno, la imaginación al poder, un poco lo que tú estás diciendo, el poder hacer que participen en tareas activamente. La expresión más clara, un enfermo se cae de su cama, se puede hacer daño, ponga usted la cama más baja. Si la cama se acerca al suelo, a lo mejor el daño que se hace al caerse es mínimo, pero se siente mucho más libre en una situación mucho más adecuada. Sale de su habitación a medianoche cuando yo estoy durmiendo y se me escapa, se me abre la puerta de la casa y se me va. Aquí voy a tener que pedirle como dice el público, yo creo, porque es evidente que nos genera a las instituciones muchísimos problemas de organización, de control, de tener más necesidad de cuidadores para estar supervisando, pero bueno, habrá que llegar a un equilibrio donde podamos encontrar
esa situación, teniendo en cuenta que la dirección en la que vamos es hacia esa disminución de restricciones, evidentemente disminución de ataduras, por supuesto, y disminución de las contenciones que podamos utilizar. Hablando de disminuir y de restringir, ¿cuándo le quito el carnet de conducir a mi padre, a mi madre, para que dejen, a mi hermano, para que deje de conducir? Porque es un peligro para él, me parece, y para los demás. Pues tendrá que ser una decisión consensuada y sobre todo hablada con el equipo terapéutico que nos puede ir guiando en ese sentido y dentro de nuestras posibilidades evaluando con la persona el riesgo a lo que se puede enfrentar. No son decisiones, por supuesto, ni fáciles ni con una receta fácil de utilizar. Hace poco, Javier, vino una persona de una institución, me pedía consejo directo, me decía: mi padre acaba de extender un cheque a una ONG en el cual el cheque le da la mitad de lo que tenía en el banco. ¿Cuándo le quito yo la firma en el banco? Porque el pobre hombre lo ha hecho con lo mejor de las intenciones, pero fruto también de deterioro cognitivo. Me preguntas a mí como presidente de la ONG que recibía... Yo te diría que nunca, faltaría más. Ahora ya hablando en serio, vamos a ver. Te pregunto como quien tiene un problema. Bueno, yo lo que planteo es criterios de normalidad y lectura de la historia de la persona. Si esa persona habitualmente estaba dando 50 euros todos los meses a unas ONGs, entonces lo normal es que siga dando 50 euros a una ONG. Si lo que está haciendo es que la mitad de sus saberes lo da a una ONG como si piensa si lo estuviera dando esos 50 euros, no está siendo él, sino que está siendo su Alzheimer el que está tomando la decisión. Por tanto, no sería respetarle. Fíjate la paradoja, ¿no? Si yo le permito que dé la mitad de su dinero a esa ONG cuando eso no es lo habitual en él, no le estoy respetando. Es decir, hay medidas, algunas medidas coactivas que lo que hacen es respetar a las personas. No toda medida coactiva lo que está haciendo es impedir ese respeto. ¿Cuál es la cuestión ahí? Buscar cursos intermedios de acción, mucho diálogo, intentar que entiendan. Pero yo desde luego, si un familiar mío con Alzheimer se pone en una situación de riesgo personal, biológico, emocional o económico significativo, tengo la responsabilidad de no permitirlo. Ahora bien, ha de ser significativo y para eso necesito medidas correctoras. Por ejemplo, que no sea yo el único que toma la decisión, que la pondere con mis hermanos, que pregunte a expertos, etcétera, etcétera, para intentar disminuir la posibilidad de equivocarme. Pero es buscar ese término medio. Me parece prácticamente la misma pregunta, pero me angustia igualmente. ¿Cuándo le impido salir solo? Porque es que la verdad, cuando lo intento, pues es una pelea. A mi familiar. Pues vamos a ver, hay determinados riesgos que hay que asumir y hay otros que no son asumibles. Vamos a ver. Hay veces que si lo que está diciendo es yo quiero salir solo, pues a lo mejor lo que hay que poner es una especie de seguridad a distancia. Digo, seamos creativos, ¿no? Hay veces que puede salir pero con una cierta vigilancia a distancia y hay veces que no va a poder salir solo y le tendremos que ayudar a que pueda de alguna manera adaptarse a eso, ¿no? Si el riesgo es físico, no puede salir solo. No puede salir solo. Es decir, hay determinados momentos donde no tiene sentido. También tienes que valorar las consecuencias. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues hay personas que el hecho de decirles que no supone una carga mucho más potente que el hecho de permitírselo. Y si el hecho de permitírselo, el riesgo no es muy significativo, habrá que asumir el riesgo.